¿Cómo se manifiesta un cuadro de influenza? Bueno, regularmente sí llegan a tener fiebre. ¿Sí? Son pacientes que tienen fiebres, temperaturas de medias a altas, niños y adultos, con un grado de afección medio, o sea, es decir, un ataque al estado general, cuerpo cortado, dolor de cabeza, que es característico el dolor de cabeza, un dolor aquí frontal importante, ¿sí? Uno siente que la cabeza le punza, como que vibra o late, ¿no? Le dicen. Dolor de garganta, ¿no? Que puede ser leve a moderado, algo de disfonía, suele estar o no presente. La tos no es tan común. Muchos pacientes se quejan sí de mialgias, o sea, de dolores musculares. Eso es como muy característico. Depende del virus de influenza que te toque, te puede ir más fuerte, más agresivo o menos. Una influenza tipo A tendrá un grado de afección mayor al ataque al estado físico, a tu estado general. Y una influenza tipo estacional será un cuadro más leve, más benigno, más tipo gripa, no tan agresivo. En ambos casos es importante identificar el inicio de los síntomas, identificar también qué tanto me está afectando, si tengo fiebre o no, porque el tratamiento hay que iniciarlo lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque a medida que se inicia mucho más rápido, por supuesto la enfermedad va a durar menos, los efectos van a ser menores y es mucho más efectivo el uso de un antiviral, en este caso oseltamivir, que es el más utilizado, para matar al virus mucho más rápido. Ustedes piensen que el virus se reproduce a una tasa increíble, exponencial, y que si nosotros logramos cortar esa cadena de reproducción, las partículas de virus que lograron salir de nuestras células, reproducirse, van a ser mucho menos y es mucho más fácil controlar una carga viral más pequeña que una carga viral que se ha reproducido de manera exponencial. En ambos casos el cuerpo, nuestro sistema inmune, trabajará para matar estas partículas virales, estos pequeños virus que van a ir a infectar otras células. El cuerpo humano es sumamente efectivo para matar a estos virus. De hecho, el antiviral no mata a los virus. Lo que hace un antiviral es que rompe con las cadenas de producción y de ensamblaje del virus, depende del antiviral, pero en este caso el Tamiflu va a romper con esta cadena de ensamble de virus. Piensen ustedes que estamos en una planta de ensamble de coches, o de licuadoras, o de aspiradoras, o de lo que ustedes quieren. Es una línea de producción donde llega el virus, se aprovecha de nuestras células, de las cadenas de producción de proteínas que nosotros tenemos. Ahí se acopla el virus y manda una señal donde dice, vamos a crear ahora, ya no vamos a hacer coches, vamos a hacer virus. Y entonces empieza a ensamblar con nuestras maquinarias. Entonces lo que hace el antiviral es que llega y evita que se acople el virus a la célula o se acopla a las proteínas de esta cadena de ensamblaje para que no armen más partículas virales, o se acopla en esta cadena de código genético de DNA o de RNA, depende del virus, que se inyecta a la célula para que mande esta señal de cambio de producción en estas máquinas de ensamblaje. Entonces hay muchos tipos, ¿no? Hola amigos de Imperfecto, muy buenas tardes, ¿cómo están? Amigos también que me escuchan y me ven por el Facebook Live de mi cuenta personal de Dr. Jaime del Río. Bienvenidos, todos los amigos también que escuchan este programa grabado en Spotify, en Anchor, en iHeartRadio, todas las plataformas donde está el podcast de este programa. Escucha tu salud, bienvenidos. Y finalmente también, por si nos alcanzas, si nos quieres ver en YouTube, también en mi canal, en la repetición. Sean todos bienvenidos, pues un martes más, con mucho gusto estando aquí con todos ustedes. Estamos en vivo transmitiendo desde la Ciudad de México. Estoy en mi consultorio, aquí donde se hace toda la magia, toda la ciencia de
el tratamiento de los pacientes, donde está uno en contacto con las enfermedades. Y bueno, estoy contento porque veo que nos escuchan no solo de este país, sino también de España, en Estados Unidos, en Colombia, en Francia, en Paraguay, en Chile. Entonces, eso me gusta, me da mucho gusto. Mando un saludo a todas las personas que no están en este país, que viven en otro país, que son hermanos hispanohablantes también, pues bienvenidos. Y ha sido un mes muy vertiginoso, muy rápido. Siempre lo digo que a partir del 15 de septiembre, prácticamente el año, esta cuarta parte que resta del año, estos 3 meses se van como agua. Porque es una fiesta, es otra celebración, conmemoración. Tenemos muchas cosas, ¿no? Acabamos de pasar, entre otras cosas muy importantes para nosotros, la conmemoración del Día de Muertos, esta celebración milenaria en donde honramos a todas las personas que se han adelantado, que están en otro plano, están en otro lugar mejor, y que desde ahí les decimos que nos acordamos de ellos, que los tenemos presente, que los extrañamos y que honramos la memoria de su vida. Es una tradición muy bonita para todas las personas que pues no están en este país o que no están muy familiarizadas, pues sin duda han oído hablar, porque se ha hecho cada vez más grande el tema de la mercadotecnia, el tema de la difusión, un tanto gracias a la difusión que le dio Disney a esta película del Día de Muertos, donde refleja una parte tan solo de nuestras tradiciones, pero creo que logra capturar muy bien la esencia, el espíritu de esta celebración, ¿no? Es una película bonita y si no la han visto, no dejen de verla, ¿no? La verdad es que les va a gustar, es una película que tiene doble mensaje, ¿no? Es el mensaje en sí de la misma película, de honrar a tu familia, de honrar a tus muertos, por decirlo así, y a las personas que están vivas, por supuesto. Y además mostrar un poco del color, del folclore de este país. Entonces, véanla si no la han visto, no se van a arrepentir. México, también de manera particular, tenemos esta dualidad por la cercanía que tenemos con nuestro vecino y amigo país del norte, Estados Unidos. Entonces también es tan común, desde que yo tengo memoria, conmemorar, o más bien de conmemorar, aquí sí celebrar el Día de Brujas, el Halloween, ¿no? Y se hace una producción y nos vestimos de algún disfraz que tenemos, que buscamos, salimos a la calle, pedimos dulce o truco, ¿no? Aquí decimos calaverita, ¿no? En Estados Unidos sí es dulce o truco. Entonces, pues, la verdad es que es una fecha de fiesta, ¿no? Y luego si a eso le sumamos eventos deportivos tan importantes como el Grand Prix de la Fórmula 1 en este país, pues es redondo todos estos días, esa semana y media, 2 semanas se van rapidísimo. Después de esto, nos enfilamos a conmemorar nuestra revolución, y inmediatamente después entra la época decembrina, entra toda esta temporada navideña, que también es una época muy bonita. También en su momento platicaremos un poquito más de eso. Así que, bueno, vamos a empezar con el programa del día de hoy. Tenemos temas muy interesantes. A lo largo de estas 2 semanas que estuve un poco ausente por motivos de fuerza mayor, y una de ellas y la otra pues porque era 2 de noviembre, definitivamente no iba a estar nadie por ahí, ¿no? Conectado. Pero traigo temas interesantes, temas incluso que algunos pacientes me han recomendado, ¿no? Vamos a platicar un poquito de la influenza, sobre todo de la vacunación. Vamos a hablar también de qué hacer en caso de que uno tenga fiebre, ¿no? Porque parece que es algo muy sencillo,
pero resulta que no, resulta que es complejo, resulta que al más experimentado de los papás o de las mamás, en ese momento de la fiebre en la madrugada, pues como que se nos nubla la conciencia y no sabemos qué hacer, cómo bajar una temperatura, qué es lo que debemos de dar, tanto de niños como en adultos, ¿no? Porque vale decir que también a los adultos nos da fiebre, ¿no? No tan frecuente. Y también hay que decir que los niños de veras cómo aguantan temperaturas hasta de 40 grados y un adulto con 38 ya está muriendo, ¿no? O sea, se siente tan mal. Pero bueno, son las diferencias de la cuestión de la edad, ¿no? Esta diferencia de fortaleza que tienen los niños también. Y si todavía tenemos un poco más de tiempo, hablaremos un poquito del lenguaje, la química del amor. Hay reflexiones interesantes que he estado revisando y viendo en algunos libros que me parece interesante compartirlos con ustedes. Creo que van a ayudar mucho a mejorar nuestras relaciones interpersonales. Así que bueno, vamos a comenzar. Lo primero que les quiero hablar es de la influenza. Creo que es un tema fundamental, es un tema que está circulando. La influenza es un virus, el virus de la influenza es una familia de virus que son varios y que particularmente en este país estamos muy familiarizados con ellos porque fuimos epicentro de una epidemia de influenza que se extendió en toda la República y en algunos países también. No se consideró como una pandemia, pero sí lo logramos difundir, sí lo logramos llevar a otros países, ¿no? Y el epicentro fue en este país, en el estado de Veracruz, en un niño. Y gracias a eso, pues por un lado tuvimos más conciencia de lo que es esta enfermedad, también entendimos mucho de los protocolos que tratamos de aplicar con el COVID y que realmente vimos que no necesariamente se aplican de la misma manera, pero bueno, estábamos experimentando. La influenza la podemos dividir en dos grandes grupos. La influenza estacional, que es la influenza tipo B. Hay varios tipos de influenza estacional, no vayan a creer que es un solo virus, sino hay varios. Y cada año va cambiando el virus que está circulando, ¿sí? Tienen diferentes nombres y todo depende del país que originalmente describió. Mucho tiempo la influenza tipo A, H1N1, que es la que surgió en este país, se le llamó por un tiempo la gripe mexicana o la influenza mexicana y después logramos cambiar esos nombres por una recomendación de la OMS porque realmente no depende y más que lograr identificar el país o el lugar donde nació el virus, donde se empezó a describir, pues se vuelve un tema incluso de ver con menosprecio a los países, de discriminación, etcétera. Entonces creo que está bien no poner nombres propios, no poner gentilicios a las enfermedades y tratarlas como son, con su nombre científico o con su nombre genérico, ¿no? Entonces ya vimos que influenza tipo B es la influenza estacional, es la que todos los años viene, la que está presente año tras año. La temporada de influenza empieza prácticamente desde septiembre, dura todo el otoño y todo el invierno. Prácticamente para el principio de la primavera se acabó, ¿no? Digamos que a mediados de febrero es extraño ver casos de influenza, ahora es de los picos más altos. Como les repito, desde que tuvimos este sistema de vigilancia epidemiológica que se creó a partir de la pandemia del 2009 en México con la influenza, pues llevamos un control y teníamos unidades centinelas y muchas cosas que llevaban un excelente control sobre los casos de influenza y de enfermedad, las personas que eran hospitalizadas y también personas que desafortunadamente fallecían. La tasa de mortalidad de la influenza es muy baja.
si la comparamos con la tasa del COVID que tuvimos, pues es muy baja, ¿no? El COVID llegamos a tener una tasa de letalidad del 10%, mientras que para la influenza es de menos del 1%. Entonces es una diferencia abismal, es una diferencia muy importante, pero esto no quiere decir que algunas personas vayan al hospital y que algunas personas no perezcan. Por lo tanto, es importante que tengamos primero todo el conocimiento para saber qué es lo que tenemos que hacer cuando se presenta una enfermedad y nos da los síntomas tipo influenza. Y esto es bien importante. Esto es algo que manejamos muy bien los médicos, ¿no? A partir de ese lejano 2009, se presentó la epidemia, logramos clasificar a los pacientes de dos formas, muy rápidos, y decíamos, a ver, este paciente tiene una enfermedad tipo influenza o tiene una enfermedad respiratoria o una enfermedad de otro tipo. Y si el paciente tenía una enfermedad tipo influenza, fíjense, sin necesidad de hacer pruebas, sin nada, simplemente por la valoración clínica, el hacer una adecuada historia clínica, ¿no? Donde recopilábamos antecedentes y el proceso, la evolución y la exploración física, lográbamos identificar los pacientes que tenían el mayor riesgo y sin necesidad de hacer todas estas pruebas que en algún momento lo vieron ustedes para el COVID, era prácticamente luego imposible, había pruebas a 3 a 5 días, tener acceso a una prueba, dábamos el tratamiento. Aquí sí había algo importante, la molécula, el oseltamivir, que es la sustancia activa, el antiviral para influenza, pues sí existía mucho antes de la epidemia, y eso sin duda tuvo un efecto benéfico muy importante. Primero, porque impactaba directamente en la tasa de letalidad, porque impactaba directamente en la tasa de morbilidad. La tasa de morbilidad le llamamos los médicos a todos aquellos pacientes que enferman y presentan alguna alteración física relacionada con la enfermedad. ¿Ok? Entonces, por decirlo de manera muy sencilla, impactaba directamente sobre el número o el curso o la evolución de la enfermedad. Y entonces, y por supuesto, en el tiempo de duración, por lo tanto, lográbamos controlar con mucha mayor eficacia las cadenas de contagio y logramos también hacer con mucha mayor eficacia los cercos epidemiológicos y logramos también pues controlar con mucha mayor rapidez la enfermedad. Acuérdense que al principio de la pandemia del COVID decíamos, bueno, vamos a estar encerrados 4 o 6 semanas en lo que pasa el pico máximo y se acabó, ¿no? Y así lo pensó pues prácticamente todos, ¿no? Incluso nuestras autoridades, el secretario y el subsecretario, famosos personajes que ya ustedes saben quiénes son, y argumentaban ellos que bueno, México iba a salir rápido, que iba a ser algo, una gripita y que íbamos a tener un escenario catastrófico, 60,000 muertos, lo cual, ahora que me acuerdo, pues me da mucha risa y también me da mucha tristeza porque este país es el de los países del top 10 de los países en tasas de mortalidad, con más de 600,000 pacientes que fallecieron por COVID. Y estos son los oficiales, faltan los no oficiales. El otro día le estaba echando una ojeada a una nota donde pues estaban calculando la tasa de letalidad o el número de muertes por COVID en el mundo y comparado con los oficiales, sumando más la sobremortalidad. Y bueno, oficialmente hay alrededor de unos 10 millones que murieron, pero sumando toda la sobremortalidad que había, pasábamos de los 20 millones de personas que habían fallecido por el COVID. Y claro, la cifra sigue aumentando. El COVID no se ha ido, todavía hay COVID, es mucho menos. ¿Dónde sigue habiendo COVID? Pues en África, yo creo que es ahora el foco donde están
eh, los niveles más altos. Afortunadamente, América Latina, que un tiempo estuvo en llamas, que fue el sitio de mayor contagio, pues ya logramos salir de eso y esperamos que no volvamos ahora en esta temporada a tener un repunte. Hasta el momento no lo ha habido. Y es por eso que estamos hablando de influenza, porque ha pasado a un segundo plano el COVID. Hemos liberado actividades, se ha liberado el uso del cubrebocas en muchos lugares, en lugares abiertos, en centros comerciales, ya no es obligatorio en el cine, prácticamente solo está destinado de manera obligatoria en oficinas de gobierno, en hospitales y en escuelas. Y de ahí en fuera todo es opcional, es si tú quieres. Que creo que poco a poco tenemos que seguir soltando, tenemos que salir. Y hay un síndrome muy interesante, que es el síndrome de la cara vacía, ¿no? Yo dije, ¿qué es el síndrome de la cara vacía? Resulta que al hacer parte de tu vida esta mascarilla durante más de 2 años, al momento de quitártela, muchas personas se sienten como desnudos, ¿no? Se sienten expuestos. Esta mascarilla que les daba esta seguridad, esta protección, y que se volvió parte de su vestimenta y parte de su aspecto físico, pues no lo quieren dejar. No lo quieren dejar por miedo y por esta sensación de pertenencia. Así que para algunas personas es caso de una sensación de apego importante. No se lo quitan, ¿no? Entonces hay que echarle un ojo a eso, porque se volvió un problema. Se volvió un problema para estas personas y van a tener que trabajar solos o con ayuda el hecho de que tengan que liberarse de esta mascarilla, de este cubrebocas, ¿no? Bueno, volviendo un poquito entonces a la influenza, la influenza tipo A y la tipo B, ambos tipos de influenza, que son varios virus para cada uno de esos incisos, recordando que la influencia estacional es tipo B y las influencias que regularmente son epidémicas, que no son constantes todo el tiempo y que suelen ser más agresivas, las clasificamos como influencias tipo A. ¿Cuáles? Como la H1N1, H3N2, ¿no? O como le llamaron cepa California, ¿no? Porque ahí fue donde se empezó a describir, y así hay varios tipos, ¿no? Siguen circulando. Y hay un tema especial aquí. No son los únicos virus que están circulando. Nos vamos a encontrar otra cantidad de virus de los cuales no nos preocupamos los últimos 2 años y medio, un poco más. Pues porque no salíamos y porque además estábamos perfectamente bien cubiertos. Vale la pena decir que el hecho de que usáramos la mascarilla, el cubrebocas, la careta, todo este material de protección, pues era también sumamente efectivo para cortar las cadenas de contagios de todos los virus respiratorios, particularmente ahora que hay virus como el clásico sincicial respiratorio, que es un virus que ataca a niños, que les causa una bronquitis, con silbidos de pecho, con una congestión pulmonar importante, tienen muchas flemas, secreciones, muchos de ellos requieren visitas a urgencias porque realmente se vuelve un problema respiratorio, y que también ataca a adultos, aunque con mucha menor frecuencia. Tenemos ese virus. Tenemos virus como para influencias 1, 2, 3 y 4. Es otro tipo que está ahí de virus que también causa, sobre todo, infecciones respiratorias bajas, que tienen una predilección especial por la tráquea y que causa cuadros de traqueitis, tos de foca, tos de perro, ¿no? Una tos que dura semanas. Tenemos otros virus también que en esta época están circulando, y eso es el rinovirus, el virus clásico de la de la gripa. Es un virus que está ahí, que está
afectando constantemente, da mocos, da congestión nasal, síntomas no tan graves, tan severos, no hay tanta afección del estado general, del estado de ánimo, suele cursar sin fiebre, es otro virus que se van a encontrar. Y como estos hay muchos otros, hay clamidias, hay micoplasmas, hay muchos otros virus. Entonces, no todos los que están enfermos tienen influenza o tienen COVID. Recuerden que hay cientos de virus que están ahí y que regularmente no son tan agresivos, que cursan mucho más con cuadros más ligeros y que sí nos va a dar gripita, nos puede dar un poquito de fiebre, nos puede dar un poquito de tos, nos podemos estar un tiempo en la cama, con dolores musculares, etcétera, y que afortunadamente no va a generar un daño mayor, ¿no? Los virus más agresivos hasta el momento pues seguirán siendo el virus de la influenza, sobre todo el de la influenza tipo A, los que son epidémicos, los que son más agresivos, y por supuesto todavía el virus del COVID-19 que sigue estando circulando, que sigue estando por ahí. Entonces, pues hay que seguirnos cuidando. Hay que seguirnos cuidando. Las recomendaciones siguen siendo las mismas, ¿no? Si estás enfermo, quédate en tu casa, pues no veas a nadie. Si estás enfermo, hay que tener mucho valor para aceptar que uno esté enfermo y que hay que aceptar que uno esté enfermo y que pues no debe de salir, que tiene que estar aislado, en un aislamiento que afortunadamente no será de muchos días, ¿no? Actualmente el aislamiento lo estamos recomendando para aquellos pacientes que están sintomáticos, pues sí, regularmente entre 5 y 7 días, ya no necesitamos los 14 días o la cuarentena que originalmente cuando no sabíamos decíamos el COVID, pues cuarentena, ¿no? O sea, todos a estar encerrados en su casa. Tengo pacientes que estuvieron encerrados por más de un mes, ¿no? Y por recomendación médica. Cada vez hemos aprendido un poquito más de estos virus, del virus del COVID, por supuesto que del virus de la influenza. Bueno, vamos con datos que son importantes y cosas para llevar. ¿Cómo se manifiesta un cuadro de influenza? Bueno, regularmente sí llegan a tener fiebre. ¿Sí? Son pacientes que tienen fiebres, temperaturas de medias a altas, niños y adultos, con un grado de afección medio, o sea, es decir, un ataque al estado general, cuerpo cortado, dolor de cabeza, que es característico el dolor de cabeza, un dolor aquí frontal importante, ¿sí? Uno siente que la cabeza le punza, como que vibra o late, ¿no? Le dicen. Dolor de garganta, ¿no? Que puede ser leve a moderado, algo de disfonía, suele estar o no presente. La tos no es tan común. Muchos pacientes se quejan sí de mialgias, o sea, de dolores musculares. Eso es como muy característico. Depende del virus de influenza que te toque, te puede ir más fuerte, más agresivo o menos. Una influenza tipo A tendrá un grado de afección mayor al ataque al estado físico, a tu estado general. Y una influenza tipo estacional será un cuadro más leve, más benigno, más tipo gripa, no tan agresivo. En ambos casos es importante identificar el inicio de los síntomas, identificar también qué tanto me está afectando, si tengo fiebre o no, porque el tratamiento hay que iniciarlo lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque a medida que se inicia mucho más rápido, por supuesto la enfermedad va a durar menos, los efectos van a ser menores y es mucho más efectivo el uso de un antiviral, en este caso oseltamivir, que es el más utilizado, para matar al virus mucho más rápido. Ustedes piensen que el virus se reproduce a una tasa increíble, exponencial, y que si nosotros logramos cortar esa cadena de reproducción, las partículas de virus que lograron salir de nuestras células, reproducirse, van a ser mucho menos y es mucho más fácil controlar una carga viral más pequeña
que una carga viral que se ha reproducido de manera exponencial. En ambos casos el cuerpo, nuestro sistema inmune, trabajará para matar estas partículas virales, estos pequeños virus que van a ir a infectar otras células. El cuerpo humano es sumamente efectivo para matar estos virus. De hecho, el antiviral no mata a los virus. Lo que hace un antiviral es que rompe con las cadenas de producción y de ensamblaje del virus, depende del antiviral, pero en este caso el Tamiflu va a romper con esta cadena de ensamble de virus. Piensen ustedes que estamos en una planta de ensamble de coches, o de licuadoras, o de aspiradoras, o de lo que ustedes quieren. Es una línea de producción donde llega el virus, se aprovecha de nuestras células, de las cadenas de producción de proteínas que nosotros tenemos. Ahí se acopla el virus y manda una señal donde dice, bueno, vamos a crear ahora, ya no vamos a hacer coches, vamos a hacer virus. Y entonces empieza a ensamblar con nuestras maquinarias. Entonces lo que hace el antiviral es que llega y evita que se acople el virus a la célula o se acopla a las proteínas de esta cadena de ensamblaje para que no armen más partículas virales. O se acopla en esta cadena de código genético de DNA o de RNA, depende del virus, que se inyecta a la célula para que mande esta señal de cambio de producción en estas máquinas de ensamblaje. Entonces hay muchos tipos, ¿no? El mejor ejemplo quizá es el virus de la inmunodeficiencia humana, el SIDA, el VIH-Sida. Hay por lo menos 3 tipos de VIH descritos. Y el virus va cambiando. Y para controlar estas mutaciones se han creado una cantidad importante de antivirales. Por lo tanto, actualmente el tratamiento para esta enfermedad incluye al menos 3 tipos de antivirales, donde cada uno va a trabajar en diferentes sitios. En el sitio de acoplación, donde se acopla el virus, en el sitio de montaje, en el sitio para evitar la salida del virus. Finalmente, las células, una vez que están infectadas, deben de morir. Y de eso se encarga nuestro sistema inmunológico, de matar a nuestras células que ya no son viables y que están infectadas. Entonces, a todo esto, el antiviral lo que va a hacer es que va a controlar esta carga viral para que nuestro cuerpo se defienda de las maneras habituales y salgamos más rápido de la enfermedad. Pero resulta que si nos tardamos más, pues nos vamos a tardar más en recuperar también. Entonces creamos las vacunas. Tenemos vacunas para la influenza desde hace muchos años y que son sumamente eficientes también. Las vacunas que actualmente están circulando incluyen 2 tipos de influenza A y 2 tipos de influenza B, o sea, estacional y epidémica. Particularmente la de este año sigue incluyendo H1N1, que fue agresiva, que fue importante, que causó un número de muertes nada despreciable. Incluye H3N2, que también causó una epidemia, y incluye 2 variantes de influenza estacional, ¿no? Yamagata y la otra, tiene un nombre raro que ahorita no me acuerdo, es Tanzania. Y ahí está, y circula. Entonces nos protege muy bien para esto, pero esta vacuna es genérica y nos protege para otros virus de esta misma familia. ¿Qué es lo que hace? Una vacuna, ¿qué es lo que hace? Yo inyecto pequeñas partículas. Estoy hablando de la vacuna solo de la influenza, no del COVID, porque la del COVID es otro boleto. Vacuna de influenza. Estoy inyectando partículas virales para que nuestro sistema inmune las reconozca y cree anticuerpos contra estas partículas virales. Por lo tanto, cuando el virus verdadero me infecte, mis anticuerpos lo van a reconocer, mis linfocitos T los van a reconocer, o sea, son mis soldados que van a atacar directamente a estos virus, ¿de acuerdo? Y además va a subir mis defensas en general para estar en alerta buscando cosas raras, células infectadas, virus circulantes, ¿ok? Por lo tanto, ¿hay que vacunarse? Sí hay que vacunarse. ¿Cuándo es la mejor época para vacunarse? En el mes de septiembre y de octubre. ¿Me puedo vacunar en noviembre y diciembre y enero? Por supuesto. ¿Y es recomendable? También. ¿A qué edad se debe uno de vacunar? Desde los 6 meses de vida. Es lo recomendable. Cada año me debo de vacunar
Sí, cada año. La vacuna resulta que cada año se va reformulando y pueden cambiar una cepa o no, dependiendo la experiencia y la circulación de los virus del año anterior. Entonces, por ejemplo, en este 2022 yo me estoy vacunando con las cepas del virus de la influenza que hubo en el 2021, esperando que este año sigan siendo las mismas. Si hay un cambio, en el siguiente año se verá reflejado en la nueva vacuna que se va a producir. Así funciona. ¿Ok? Ahora, ¿qué debo de hacer si me da influenza? ¿No? Porque aquí viene este tema. O sea, antes de ir al doctor, me siento mal, ay, me duele la cabeza, no quiero hacer nada, está en la cama. ¿Qué debo hacer si sospecho de que tengo influenza? Afortunadamente, el uso de pruebas rápidas ya está al alcance de todos. Es más, yo tengo varias en mi casa, incluso para COVID. Y si no tienes tú en tu casa, puedes ir a cualquier lado, comprar una en la farmacia y que te hagan una prueba de influenza. Y si sale positiva, bueno, pues sí tendrás que pedir ayuda al médico porque no te van a vender el medicamento. Pero más allá de eso, los cuidados generales, ¿no? Aislamiento. Sí, hay que estar aislado, parcialmente. En tu casa, no salgas, evita contagiar a otras personas. Esto es algo muy personal, es algo de conciencia cívica. Lo hemos aprendido muy bien. Lo hemos aprendido a base de golpes o de maltrato, a base de que pues, mucha gente vimos que, incluso con la viruela del mono, o sea, tenemos el caso de una persona en España que contagió como a 5,000 personas, un número así exagerado, no me crean, porque con viruela del mono se fue al metro, en el camión y le valió, ¿no? O sea, es una persona que es egoísta y que no tiene conciencia cívica. Aquí en México hay algo de eso, pero afortunadamente es infinitamente más las personas que consideramos que no debemos de salir, que debemos de evitar los contagios. Entonces, eso. Número 2, en cualquier caso, hay que aliviar los síntomas. Y si tengo fiebre, pues necesito tomar un analgésico. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y si no tengo fiebre, pero me siento mal, también hay que tomarlo, porque las molestias son importantes. Porque uno se siente mal cuando tiene una infección, influenza, COVID, porque el cuerpo está generando cambios como un mecanismo de defensa que son sumamente condiciones adversas para que los virus no crezcan, no estén a gusto y no se reproduzcan de la manera en condiciones óptimas. Entonces elevamos la temperatura, generamos sensaciones de escalofríos, liberamos una gran cantidad de células y de anticuerpos. Todos esos cambios nosotros los sentimos y tenemos calambres, dolores musculares, dolor de cabeza, todo con este afán del cuerpo de tratar de defenderse. ¿Ok? Entonces, pues eso es un poquito de lo que debemos de hacer cuando tenemos influenza, ¿no? He reservado el tema de lo de la fiebre por si nos da, pero los analgésicos son útiles, son importantes, nos alivian a llevar un poquito más la enfermedad. ¿Cuáles puede uno tomar? Pues habitualmente el uso del paracetamol es como universal y es como el que más nos ayuda. Hay muchísimos analgésicos, pero creo que este es como de los universales, ¿no? Más usados, más seguros. No hay que abusar de ellos, de ningún medicamento, que también tienen consecuencias. Y bueno, hablaremos en unos segundos del tema de lo de la fiebre. Déjenme leerles unos comentarios rápidos, unas preguntitas. Dice Carmen, que manda saludos. Gracias, Carmen, saludos. ¿La influenza puede ser contagiosa y grave como el COVID o es una gripa? Gracias por sus excelentes consejos. Pues bueno, Carmen, lo mencioné. Es una enfermedad que suele ser de un curso más leve, más benigno. Sin embargo, la tasa de letalidad, o sea, de cada 100 que se enferman, es menor
al 1%. ¿Ok? Sí hay. Sí lo hay y sí es menor que el COVID. Dice José Guadalupe, dice, doctor, ¿se puede tener influenza y COVID al mismo tiempo? ¿Y hay algún tipo de secuelas después de contagiarse? Gracias por sus consejos. Gracias, José. Sí hay casos, ya hay reportados casos de influenza y COVID, por supuesto que los hay. Les va peor, ¿no? El paciente tiene mucho más síntomas, mucho más inflamación. Pero no solo influenza y COVID, también puedes tener influenza y poner rinovirus, tener hasta una bacteria como Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, puedes tener influenza y parainfluenza, rinovirus. Fíjense en un estudio interesante que estuvimos haciendo, donde participé, que a los pacientes que llegaban, que ingresaban con diagnóstico de COVID, les hacíamos pruebas para otros 11 virus. Y un número importante, más o menos un 20%, tenía infecciones de 2 y hasta 3 virus. Entonces, no vienen solos. Lo que pasa es que un virus se aprovecha de que bajan las defensas porque me ataca otro virus y se mete ahí y luego viene otro. Y luego el peor escenario es que llegue una bacteria y entonces ya el cuadro esté completo, ¿no? Como dices, casa llena y mucho más riesgo a tener complicaciones. Maribel, gracias Maribel, dice, ¿cómo puedo darme cuenta que tengo influenza? Uno debe de aislar como pasaba en el COVID, qué cuidados se deben de tener. Le mando un abrazo, me gustan sus consejos, Maribel, muchas gracias. Bueno, sí, lo dijimos bien. Lo dijimos bien, aislamiento, cuidados como el COVID, son efectivos, los manejamos bien. Control de la temperatura. Puede ser control con baño, más los analgésicos. Y bueno, creo que con eso, Maribel, contesto esta pregunta. Celia me dice, doctor, si me dio influenza o COVID, ¿me puedo vacunar? ¿Cuánto tiempo debo esperar? Esta pregunta me la han hecho varias veces. Y lo mismo que respondía como para COVID, que aplica yo creo de la misma manera, en el mismo sentido. Una vez que yo salgo del cuadro de la enfermedad y me siento recuperado prácticamente al 100, me puedo vacunar. Hay que hacer aquí un paréntesis importante. O sea, no al 100 de que ya no me den, lo digo por el COVID, ¿no? Calambres musculares, que me sienta débil, que me dé sueño, porque estas secuelas del COVID largo, a diferencia de la influenza que no suelen presentarse, pues van a durar 6 meses, entonces no me voy a esperar 6 meses, sino más bien me refiero al cuadro agudo, a la fiebre, al malestar más agudo, a las complicaciones respiratorias que pudiera haber. Ojo, la influencia puede dar como complicación respiratoria un cuadro de tos reactiva que también me puede durar incluso semanas o meses, ¿ok? Dice Marta, gracias por sus consejos, dice gracias Marta. Doctor, en los pequeños, en los niños chiquitos, ¿cómo podemos darnos cuenta si tienen COVID o influenza? Bueno, es un reto siempre los pequeñitos, ¿no? Porque al tener un sistema inmunológico inmaduro, las respuestas que uno esperaría pues no son las mismas que un adulto y los síntomas tampoco son tan floridos. Pero de manera regular vamos a considerar ambas enfermedades con un cuadro de pues, más o menos fiebre, puede haber o no tos. Dependiendo de la edad, pueden estar muy irritables, llorones, no quieren comer, son niños más grandecitos. Vemos ya una afección en sus hábitos, ¿no? De alimentación, de juego, de deambulación, o sea, quieren estar acostados, no quieren hacer nada, no quieren comer. Básicamente ambos se comportan igual. Y llega un momento en el que uno no puede distinguir si es una influenza o es un COVID. Y en ese caso, pues yo pido ambas pruebas, porque los dos virus están circulando, ¿no? Regularmente, ya en personas más grandes, y no es garantía, además, lo quiero decir, personas que llegan a tener un cuadro más benigno, con un curso más leve,
pueda uno sospechar de influenza y cuando sea un cuadro más agresivo de COVID. No es una regla y no siempre aplica, porque también hay cuadros de influenza que son graves. Entonces hay que hacer la prueba. Marco Fersuli dice: doctor, un abrazo, muy interesante el tema. Mi querido Marco, amigo, un abrazo. Gracias por estar viendo el programa, escuchando. Un abrazo para toda la familia también. Dice Rosalba, dice: gracias por sus consejos. Doctor, yo tengo un hermano que tiene delirios cuando le da temperatura muy alta. ¿Por qué pasa esto? La última vez que se enfermó de COVID le dio hasta neumonía porque nosotros se la tratamos de bajar y creo que fue malo hacerlo. ¿Por qué sucede esto? Porque hay personas que les da más fuerte que a otros. Gracias. Muy buena pregunta, Rosalba. A ver, cada persona viene con un paquete de defensas y a algunos les toca más, a otros menos, por decirlo de manera muy esquemática. O sea, no es estrictamente así. Y además, unos respondemos mejor que otros. Tenemos mayor liberación de ciertas inmunoglobulinas, les llamamos, que son transmisores celulares que llevan información de uno a otro o que dan señales para que se liberen de manera más súbita, más rápida, la producción de estos soldados que nos defienden de las enfermedades infecciosas. Y de hecho se vio, y se va a seguir estudiando, y vamos a tener más información en el futuro, que aquellas personas que murieron por COVID tenían un defecto donde se retrasaba la liberación de una sustancia que se llama interferón. El interferón es una de estas sustancias, estas interleucinas, estos conductores de la información o de activadores celulares que dan la señalización para la liberación de todas nuestras defensas, como que es una si estuviera en el ejército, como que es esa llamada, esa trompeta, como para que todo el mundo se aliste y se vaya a la guerra. Algunas personas no lo hicieron, lo retrasaron, y en el momento en que trataron de liberarlo, pues ya había mucha carga viral y entonces generó un efecto adverso, ¿no? Al haber tanta carga viral y sobreestimularse, se liberaron tantas sustancias, tantas células, tantas de estos interleucinas o estos mecanismos de comunicación intracelular, que ahora teníamos un exceso de células de defensa que empezaban a atacar a nuestro mismo cuerpo, y uno de los blancos predilectos, porque el virus ahí se alojaba, eran los pulmones. Y entonces de repente teníamos unas neumonías terribles, unas neumonías horribles, pero no era por el virus en sí, porque el virus a los 5 días se moría, sino más bien porque teníamos una señalización tan exagerada que no podíamos controlarla, que no podíamos pararla, que nosotros mismos nos estábamos destruyendo. Y ese es uno de los motivos por los cuales a algunos les fue mucho peor y a otros no tanto. Dice Verónica: ¿por qué actualmente está dando mucha tos, pero muy difícil que se quite con medidas y remedios? Bueno, precisamente porque uno de los sitios donde ataca el virus de la influenza es la tráquea, la vía respiratoria. Sobre todo, no amígdala, sino más abajo, donde está la laringe, la faringe, la tráquea. Y se inflama tanto que genera tos. Ahí están los centros de la tos. Si yo tengo inflamado aquí, tos. O sea, ustedes apriétense el cuello tantito y les va a dar tos. Por lo mismo, porque ahí están los centros donde se genera la tos. Entonces, al inflamarse, me da tos, y me da tos, y me da mucha tos. Y esta inflamación dura semanas. Aunque no lo veamos, aunque no sintamos, ¿no? Siempre les digo, y lo he dicho en muchos programas, si ustedes se pegan en el dedo del pie con un escalón, si ustedes estaban martillando algo y se pegaron en un dedo por error y se infla este tejido, se hincha, no se quiten un día, se tarda muchos días o semanas. Pues lo mismo pasa en la vía respiratoria. ¿Ok? Bueno, gracias por estos comentarios. Vamos a seguir con
los temas que les tengo planeados. Y el otro tema muy importante, y lo vamos a ver rápido porque se nos fue el tiempo como agua, es qué hacer en caso de tener fiebre, que está muy relacionado con la influenza, porque es común que cursen con influenza. Entonces, miren, resulta, el otro día me habló un paciente que ya tiene mucho tiempo de conocernos, 10 años por lo menos, dice, oye, doc, ¿qué hago? Mi hijo tiene fiebre. Y no estaba chiquito, ya tenía como 10 años. No se le baja con nada. Y él me dijo, ¿sabes qué? Tienes que hablar de esto porque yo no soy papá primerizo y la verdad es que no sabía ni qué hacer, ¿no? Bueno, entonces vamos a dividirlo esto de manera esquemática en 2 o 3 grandes grupos. El grupo de los bebés de brazos, de los bebés chiquitos, de los lactantes. El grupo de los niños, ¿no? Hasta adolescentes, y de adolescentes para adultos, ¿no? Y entonces, ¿qué hago si yo tengo fiebre en un niño pequeño, ¿no? Debo de tener cuidado porque los niños pequeños son más susceptibles primero a deshidratarse y los niños pequeños convulsionan por fiebre. O sea, una fiebre, una temperatura de 40 grados, que sí llegan a tener los niños pequeños, hay que tener mucho cuidado porque convulsionan, porque ese cerebro entra en cortocircuito. Y esto no es bueno. No es bueno, primero porque pues, genera un shock, un estrés, una carga emocional increíble, porque además los niños van a tener que estar tomando medicamentos durante meses o años para que no les vuelva a pasar esto. Y bueno, afortunadamente no tienen secuelas tan importantes, pero no hay que evitarlo, ¿no? Entonces, recomendación, si yo sé que está teniendo fiebre, ¿cuándo es fiebre? ¿Cuándo se la debo de empezar a controlar? Cuidado, a partir de los 37,5, la temperatura normal de una persona, niño adulto, va de los 36 a los 37,4, ¿no? 37,5, 37,6, 38, 38. Cuidado, no es fiebre estrictamente, pero ya está alta esa temperatura. No hay que dejar que suba más, porque a partir de los 38,3 técnicamente estamos en fiebre y ahí hay que controlarla todavía con mucha mayor rapidez. Entonces, si yo estoy viendo que se va elevando la temperatura, inmediatamente, ¿qué es lo que utilizo? Bueno, pues los niños chiquitos tienen gotitas del paracetamol, entonces hay que darle sus gotitas. Los niños chiquitos, más o menos, les voy a dar una regla que es la que utilizamos todos los pediatras. 2 gotitas por kilo de peso, ¿no? Con esto no quiero decir que eviten que vayan a una revisión médica, porque es importante, porque a lo mejor es algo serio. La fiebre solo es una alerta, un foco rojo, decir, oye, algo está pasando aquí, revísalo, atiéndelo. Entonces, no se confíen, pero con esto que les digo, pues vamos a responder rápidamente a esta emergencia en lo que buscamos ayuda. ¿Sí? Entonces sus gotitas, 2 gotitas por kilo de peso. Y se me van al doctor. Y puedo agarrar y meterlo en la tina con agua tibia. Agua tibia, no agua caliente. El agua con la que bañamos todos los días es agua caliente. ¿Sí? Está como a 37 grados, 35. El agua tibia va más abajo. Va a 4 grados más abajo. Estamos hablando de los 32. Hay bañeras que tienen termómetro y los podemos meter. Pero ¿de qué sirve que yo meta un niño con fiebre y lo bañe con agua caliente? Pues le va a dar más fiebre. Entonces sí se siente fría el agua. Y sí tiemblan y sí lloran. Y bueno, pues hay que meterlos ahí. Y hay que echarles agüita en la cabeza. Los niños pierden mucho temperatura por su cabeza porque es un segmento corporal muy grande. Entonces siempre va a estar caliente la cabeza. Ya lo secan, no lo arropen, ropa ligera, le dan sus gotas y se me van al doctor. Y eso es lo que pueden hacer en la noche, si no hay nadie que los esté atendiendo, que nadie los pueda ver a la 1, 2, 3, 5 de la mañana, se van al otro día tempranito. ¿Qué pasa con los niños más grandes? Es lo mismo, afortunadamente. Voy a usar el analgésico, puedo seguir usando mi Tempra, mi paracetamol, le doy la dosis que le toca por su peso, que incluso ustedes ven ahí vienen las medidas, que son dosis las indicadas para cada edad. Lo meto a bañar, igual le pongo ropa que es una ropa que no es abrigadora, que no lo va a calentar, y busco ayuda. Lo que está mal es
decir, bueno, le dio fiebre y pues a ver qué pasa. Me voy a esperar hasta mañana 12 horas o se la voy a tratar de controlar. Pues por muy muchos que sean, por muy papás, cuántos hijos hayan tenido, pues siempre vale la pena que vayan a una revisión con su médico. ¿Ok? Porque a veces pasa que hay temperaturas que no se controlan y que son fuertes y que siguen y que siguen. Y entonces llega un momento que dice, ya no puedo más, ¿no? Y ahí es cuando ya están en un verdadero problema. Y en el adulto, es raro que el adulto tenga fiebre, pero sí pasa. Infecciones bacterianas fuertes, infecciones virales, el COVID, un cuadro de influenza, sí da fiebre. Y les recomiendo lo mismo. Baño. Báñense, tómense el medicamento, toman la misma medicina y se meten a bañar con agua tibia. Se quedan ahí 5 o 10 minutos. Van a salir con una temperatura mucho más controlada, más normal. Se van a sentir mejor. Van a dejar de tener esta sensación como de delirios. Cuando alguien está con una fiebre muy alta, algo empieza a fallar y uno empieza a delirar y a decir cosas incoherentes. ¿Ok? El adulto es difícil que convulsione porque tiene fiebre, ¿no? Es algo que normalmente pasa con, les llamamos hipertermias malignas, o sea, son temperaturas muy altas, más de 40 grados, que para un adulto que regula muy bien su temperatura corporal es muy raro. De todas maneras, no tenemos que llegar a esos extremos, ¿no? Entonces, es la misma recomendación. Vean, es sencillo, en los 3 grupos de edad es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, pues tengan mucho cuidado y ya saben qué hacer. Ya saben qué hacer si tienen necesidad, ¿no? Baños de agua fría. A ver, vamos a ver. Últimas preguntas porque ya tenemos que cortar. Dice, doctor, ¿qué opinan los remedios caseros? De los que luego dan las mamás para la tos. Un remedio casero buenísimo desde que mi abuelita vivía, miel con limón. Se ha comprobado que la miel con propóleo tiene propiedades sumamente benignas para el cuadro de la tos, y de hecho los estudios que se han hecho comparar un jarabe para la tos clásico contra un jarabe de miel con limón son igual de efectivos para la tos, ¿no? Hay estudios ahí interesantes. Gracias, Itzel. Doctor, entonces bañarnos con agua fría no es recomendable. Alberto, gracias, excelente tema. No, agua fría no, agua tibia. El agua fría nos va a dar un efecto contraproducente porque nos vamos a enfriar y entonces nos puede dar una complicación. Y Fabiola dice, gracias Fabiola, dice, doctor, ¿cuándo puedo saber si un medicamento de plano no me hizo efecto y debo de ir de nuevo al doctor? A ver, rápido Fabiola, en el caso de un analgésico, algo para el control de la temperatura, si yo estoy viendo que el medicamento lo tengo que tomar cada 6 horas, en el caso del paracetamol, y me dura 3 horas, no está funcionando. Hay que buscar otro o hay que asociarlo con otro medicamento para que se pueda intercalar. Si es un antibiótico y estoy viendo que en 24, 36, 48 horas máximo, que es lo que los infectólogos y nosotros los médicos damos de plazo para valorar la eficacia de un antibiótico, y sigues con fiebre, si ves mal, al contrario empeoras, pues ese medicamento ya no te hizo, hay una resistencia bacteriana, ¿no? Entonces, bueno, son todas las preguntas. Gracias por estar aquí, por su interés. Me gustaría que las personas que me escuchan por Imperfecto también nos manden sus comentarios. Los teléfonos también aparecen en pantalla. Igual ustedes ya saben que en imperfecto.com.mx tienen también la pestaña directamente el WhatsApp para mandarme sus preguntas. Y quiero animarlos y combinarlos a que me manden preguntas como siempre me han mandado. He visto que en los últimos programas sé que están conectados porque podemos saberlo, sé que están ahí, me da gusto, pero igual los invito a que participen. Síganme mandando todos sus comentarios. Bueno, les dejo la cápsula del Dr. Gus Valle, como siempre muy interesante. Nos vemos la próxima semana. Les deseo una gran semana, un gran fin de semana y que sean muy felices. Hasta la próxima.
Escucha tu salud con el doctor Jaime del Río, un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia.